Está aquí la presencia del Señor. Estabais sentados y estaba disfrutando de las alabanzas, de las oraciones. Ese aplauso que se ha prolongado, se podía sentir incluso hasta en el aplauso esa gloria de Dios. En esta tarde me gustaría compartir unos minutos de la palabra del Señor, esperando que Dios nos bendiga, nos hable, nos administre, y espero que el Señor pues nos haga bien, cooperar con el Espíritu Santo, y que Dios nos hable. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor, y pedirle al Señor un minuto para que me tome en esta tarde y me ponga facilidad de expresión? Pídele al Señor que venga hablándonos en esta bendita tarde. Mi hermano Marino, siervo del Señor, por favor, ¿me puede presentar al Señor? Como ya me conocen, pues bueno, soy vuestro hermano David, obrero de Catarroja. Y la verdad que es un privilegio poder compartir en esta tarde. Gracias primeramente al Señor, gracias a mi hermano Antonio por llamarme. Y como había dicho, pues espero que el Señor nos ministre. En esta tarde me gustaría hablar de una de las epístolas del apóstol Pablo. Y me gustaría empezar contextualizando esa carta. El apóstol Pablo escribe 13 cartas, y de estas 13 cartas, 9 cartas van dirigidas a 7 iglesias. ¿Por qué 7 si son 9 cartas? Porque vemos que repite carta. Vemos primera y segunda de Corintios y vemos primera y segunda de Tesalónica. Son 7 iglesias a las cuales él envía 9 cartas. Cada vez que el apóstol escribe una carta es para corregir, es para exhortar, es para amonestar. Cuando él escribe una carta, él escribe para alentar, para enseñar doctrina, porque hay algún error doctrinal el cual tiene que corregir. Y podemos ver cómo él escribe la carta a Roma, y teológicamente la carta a Roma se conoce como una de las columnas de la gracia. En Romanos capítulo 3, verso 24, dice la palabra del Señor que somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención en Cristo Jesús. Esta es una carta riquísima en doctrina, pero la columna fundamental de esta carta es la gracia. Si vamos a la carta a los Corintios, en Corintios había una problemática, y es que era una iglesia niña, era una iglesia inmoral, aleluya, y era una iglesia donde había divisiones, era una iglesia donde presumían y alardeaban de dones, de talentos, donde habían grupos
que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, y presumían de los talentos que Dios había depositado en ellos. Y el apóstol tiene que escribir 2 cartas. Y el texto clave, el pasaje clave es el capítulo 13, donde dice: mirad, vosotros estáis disfrutando de dones y de talentos, pero dejadme enseñaros un evangelio, un camino con más excelencia y con más gloria. Y es el evangelio del amor. Déjame enseñarte y decirte que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Vemos cómo le enseña la preeminencia del amor. Cuando vamos a la iglesia de Galacia, la iglesia de Galacia, déjame decirte algo, en todas las cartas echa piropos a las personas de esa iglesia, pero esta es la iglesia donde no le dice ni una sola palabra bonita. Es todo exhortar y amonestar, porque estaban atentando contra la gracia. Estaban haciendo que el pueblo dejaran a Cristo y volvieran a judaizar, que abandonaran a Cristo. Y el versículo clave es el 5, versículo 2, donde dice: si de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Teológicamente es la segunda columna de la gracia, la carta a Gálatas. Si vamos a Efeso, ¿qué problemática había en Efeso? Él tiene que escribir una carta y en el capítulo 4, verso 5, él tiene que decir que llama a la unidad, a una unidad. Él tiene que decir que hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo y hay un solo Dios. Cuando vamos a la iglesia de Colosenses, se había infiltrado los judaizantes también, y estos decían que era Jesús, pero también tenían que guardar el sábado. Era Jesús, pero tenían que guardar la ley. Era Jesús y era la circuncisión. Y el apóstol, el texto clave es el capítulo 2, versículo 9, donde dice: escuchadme, en Cristo hay plenitud de gozo, y en Él estamos completos. No es Jesús y la ley, no es Jesús y la circuncisión, no es Jesús y guardar el sábado, es Jesús y solamente Jesús, porque en Él estamos completos. Gloria al nombre del Señor. Cuando escribe la iglesia de Tesalónica, le tienes que escribir acerca de la venida del Señor. Y como ellos estaban pasando necesidad, entraron en confusión. Ellos que creían que como estaban pasando fatigas, estaban pasando cosas, pues imaginaros, persecuciones, etcétera. Ellos que se creían que se habían quedado en la gran tribulación. Y el apóstol tiene que escribir una segunda carta para corregir y decir: estados tranquilos, no os habéis quedado. Porque antes de que todo esto suceda, tiene que venir la gran apostasía. Aleluya. Hay una carta que me he saltado, una de las iglesias, y es la iglesia a Filipenses. Y déjame decirte, esta es una carta donde no hay errores doctrinales, donde no hay herejías, donde no hay inmoralidad, donde no hay falsa doctrina. Esta es una carta escrita exclusivamente por gratitud, por una ofrenda. Él recibió una ofrenda de la iglesia de Filipenses y por gratitud a esa ofrenda escribió esta perla que tenemos en la palabra del Señor. 4 capítulos, donde en cada capítulo enseña a vivir como un hijo de Dios puede vivir con alegría y con gozo a pesar de. Esta no es una carta para mundanos o para gente inmoral, no, es una carta para cristianos, para hijos e hijas de Dios. Porque lo más difícil, arribar el hijo y la hija de Dios en Cristo, es a vivir una vida de equilibrio y de gozo. Pero déjame decirte, el legado que el Espíritu Santo nos ha dejado no es la tristeza, la preocupación, pasar fatiga. El Espíritu Santo nos ha dejado un legado precioso, y es la paz, la tranquilidad, el sosiego y el gozo, a pesar de. Y ahora vamos a ver capítulo 1. Aquí va la pregunta, yo lo hago en modo pregunta. ¿Se puede vivir con alegría y con gozo a pesar de?
capítulo 1, las circunstancias. En el 12:13 del capítulo 1, versículo 12-13 dice: las cosas que me han sucedido, mis prisiones. Estos son circunstancias. Y él dice, él lo vemos en una cárcel. Cualquiera que lee esta carta se cree que está de vacaciones porque es la carta del gozo. Pero está en una cárcel, pasando necesidad y fatiga, preso de libertad. Sin embargo, cuando uno la lee, ¿cómo puede ser ese gozo que él refleja y él expresa por medio de la carta? Las ostras, cuando son heridas, segregan nácar, porque le entra una piedra, un granito de tierra en la ostra, y cuando siente el dolor, la ostra segrega nácar, envuelve esa piedrecita, la envuelve y crea una perla. El apóstol San Pablo de las circunstancias hace perlas. ¿Me priváis de libertad? ¿Estoy en una cárcel? De una cárcel hago una perla, hago un culto de adoración. Y que hay gente que está predicando por añadirme aflicción, por hacerme daño. ¿Sabéis lo que hace el apóstol? A mí que, mientras Cristo sea predicado, me la gozo. Y del daño que le hacen los hermanos, él hace otra perla. Y él dice, y aunque haya por ahí el verdugo con la espada, que en cualquier momento me puede decapitar, ahí va. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra perla que lanza de las circunstancias. Capítulo 2. Se puede vivir con alegría y con gozo a pesar de la gente, las personas. Yo estoy abreviando, pero ustedes lean, solo son 4 capítulos preciosos. Dice que cada uno buscaba lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En la iglesia del primer siglo la gente iba a su aire. No quería, Dios no busca cantidad de obreros, sino obreros de excelencia. Jesús lo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Si vamos al libro de Ageo, sucede lo mismo. Antes de Cristo ya sucedía, donde cada uno miraba por lo suyo propio y atesonaban en sus casas, dejando la casa de Dios desierta. Y el profeta tiene que decir y dar el remedio: subid al monte, cortad madera y edificad casa. Pero es que en el tiempo de Pablo ya sucedía. La gente buscaba lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y ahí entra el poder del tú. Si nadie lo hace, hazlo tú. Si nadie es bondadoso, sé bondadoso tú. Porque vemos que cada uno hacía lo suyo propio, pero vemos a 3 que imitan al más grande. Y el capítulo 2 sería Cristo, mi ejemplo. Haya pues esta manera de pensar que hubo en Cristo. Y podemos ver a Pablo una entrega incondicional, a Timoteo una motivación sincera y a Epafrodito una completa disposición. Epafrodito suena jugador de fútbol, pero era un ministro de la iglesia primitiva, que ayer estaba dispuesto, por casi muere por la obra de Cristo, pero dice, pero hoy sigue estando disponible. Mientras que cada uno buscaba lo suyo propio, había Pablo una entrega incondicional, Timoteo una motivación sincera y Epafrodito una completa disposición. Capítulo 3. Se puede vivir con alegría y con gozo a pesar de la carne, la humanidad. Y el apóstol Pablo tiene que decir
Vosotros presumís, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la única tribu que nació en la tierra prometida. Yo soy fariseo de fariseos. Solo se han registrado 5.000 fariseos de fariseos. Era algo inalcanzable. Era casi imposible. El registro mayor que hay son de 5.000 fariseos de fariseos. Pues él era uno, criado a los pies de Gamaliel. Dice la Biblia, circuncidado al 8º día, no al 7º o al 9º. Déjame decirte esto, hasta Dios sabe, porque Él es el creador de la ciencia. ¿Y sabéis por qué? Porque al 8º día es cuando un niño pequeño, es cuando su cuerpo se explaya la vitamina K. ¿Y qué es la vitamina K? La vitamina de la cicatrización. Al 8º día circuncidado como todo judío. Pero ¿sabéis qué dice? Todo esto lo tengo, disculpadme, por basura. Por ganar a Cristo. Ahí vemos la carne, la prescripción, el remedio. Cristo, mi meta. Y ahora me gustaría entrar en el capítulo donde quiero compartir unos minutos, si ustedes me lo permiten. Capítulo 4. Se puede vivir con alegría, con equilibrio y con gozo a pesar de, capítulo 4, los afanes. Los afanes son las ansiedades. Toda generación, entro ya en el mensaje, toda generación tiene que estar discerniendo qué es lo que está consumiendo a la sociedad a día de hoy. Hoy la lacra que está consumiendo a la sociedad a día de hoy es la ansiedad, las tristezas, las preocupaciones, las depresiones. Que el Señor las reprenda. Es la enfermedad del siglo XXI. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto no me lo invento yo. Son datos que pueden comprobar en Google. Que en España dicen las estadísticas que 1 de cada 7, aleluya, entre el 7 y el 10% de la población sufre ansiedad crónica. 1 de cada 4 jóvenes sufren episodios de ansiedad. A nivel mundial, 359 millones de personas padecen ansiedades. El 4% de la población mundial padece ansiedad. ¿Pero queréis saber algo, pastor? Después de la pandemia se ha multiplicado por 4. Podemos terminar viendo la vida como una desgracia y la muerte como una solución. Podemos terminar viendo la vida como una desgracia y la muerte como una solución. Dame Biblia. Ahí vemos al profeta de los profetas, a Elías, el hombre que abrió el cielo, cerró el cielo, hizo unos milagros impresionantes, resucitó al niño de la viuda, multiplicó el aceite, pero entró en un estado que terminó debajo de un enebro y diciendo: basta ya, quítame la vida, viendo la muerte como una solución y la vida como una desgracia. ¿Me dejas decirte algo con cariño y con amor? No tengas una muerte prematura. ¿Quieres saber lo que es una muerte prematura? Vivo. Estoy vivo, respiro, sí. Pero una muerte prematura es sin ilusiones, sin metas, sin propósitos, sin proyectos. Dios te ha creado con un propósito a cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios te ha llamado. No estás en esta pelota de barro llamada tierra por el azar. Dios, antes de que nacieras, te conoció. Antes de que tú nacieras, te formó. Y como es un Dios generoso, te
Jeremías, antes de que tus huesos se formasen, te conocí, te formé, te vi. Dios tiene un propósito eterno diseñado para cada uno de nosotros. Y dice en la Biblia, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y ahora la pregunta es, ¿qué produce afán? ¿Qué produce afán? Ansiedad. Esto también son estadísticas de los vecinos que entienden. ¿Queréis saberlas? El 40% de las preocupaciones que tenemos, escúchalo bien porque esto es real, no existen ni existirán. El 40% de las preocupaciones jamás van a ocurrir. Sufrimos más en la mente que en la realidad. Y yo no tengo otro ejemplo. Esto es un ejemplo sencillo para que me entiendan. Imaginaros que yo ahora me levanto y voy al banco. Y llego allí al cajero y le digo, mire banquero, que vengo a pagar 10.000 euros de un crédito. Así, pues déjeme el DNI, mete los datos, mi nombre, y me dice, usted David, creo que se ha confundido, usted aquí no debe nada. Y yo le digo, pero es que quiero pagar los 10.000 euros. Que no debe nada, que quiero pagarlo. Este hombre me va a mirar y me va a decir, a este chaval le falta un frasco en el caramelo. Aquí el caramelo en el frasco. No está bien. No existe. Sufrimos más en la mente que en la realidad. Nos preocupamos por cosas que no existen. Y esto no me lo inventando yo. ¿Sabéis otro porcentaje más? El 30% de las preocupaciones son por el pasado. ¿Me dejas decirte algo? El pasado es irreversible. Lo que ha pasado, pasado está. Y Dios nos llama a desarrollar una mentalidad selectiva. ¿Quieres verlo en la Biblia? Isaías 43:18 le dice el Señor a su pueblo, aleluya, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. El pasado está. Él dice, otra vez, ya lo hice en otro tiempo, pero otra vez abro camino en el desierto y ríos en la soledad. El pasado es irreversible. Con mucho cariño, ¿vale? ¿Me dejan con cariño? No seas una compañera, una mujer histórica. Habrá confundido este gitano, dirá histérica. No, histórica. Hermano, no seas un hombre histórico. Que el error que tuvo tu compañero en el 2015 no se lo está recordando. Que el error que pudo tener tu compañera hace años no se lo está recordando. Todos tenemos paquetes que nos humillan delante del soberano. El apóstol Pablo aprendió a desarrollar una mentalidad selectiva. ¿Sabéis quién era el apóstol San Pablo? El escritor de las 13 epístolas. Antes de ser ese hombre tratado por Dios, era Saulo de Tarso. Un hombre que consintió con la muerte de Esteban. Un hombre que dice la Biblia que respiraba amenazas de muerte. Su oxígeno era capturar a cristianos, llevarlo ante la ley y que los mataran. Él consintió con la muerte de muchísimos cristianos. Pero ¿sabes qué dice? Mentalidad selectiva. Olvidándome lo que queda atrás. Extendiéndome, pero sigo. Tenemos que aprender a desarrollar una mentalidad selectiva. Un exceso de pasado trae depresión.
pasado no tiene que gravitar, no es que me olvide, como que la mente se me vaya a borrar, no, lo que no tiene injerencia, no gravita en mi día a día ya, lo que ha pasado y está, es irreversible. Amén. ¿Queréis saber un porcentaje más? También el 12% es por la gente, por la opinión de la gente. ¿Qué dirán de ti? Por el qué dirán. Eso nos causa preocupación, ansiedad, afán. ¿Qué pensarán de ti? ¿Me dejas que te lo muestre con la Biblia? Amén. ¿Qué era José para sus hermanos? Para José, para sus hermanos, José era un soñador. ¿Cómo veían a José los mercaderes medianitas que pasaron por allí? Cuando lo vieron allí en el pozo, lo miraron, dijeron: este niño jovencico. Pero oye, porque lo vieron como un esclavo. Cuando se lo llevan y va a la casa de Potifar, todos creo que conocen la historia. ¿Cómo lo vio la casa de Potifar? Como un inmoral. Pero no dependemos de la gente, dependemos de la fuente. La gente en este mundo te etiqueta. Desde que nacimos ya opinan de nosotros, tío Antonio. Hay veces que va por ahí las dos vecinas de la calle de al lado, de la esquina, y acaba de tener esa criatura que la tiene en brazos, y vienen las dos vecinas, Marino, y ¡ay, a ver el niño! Esas dos vecinas de falda larga, camisa larga y lengua larga. Y llegan y dicen: a ver el niño, y lo ven, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! Cuando se va, y al volver a la esquina, esas dos vecinas dicen: ¡ay, qué feo que era! ¡Ay, los ojos que los tenían así! ¡Ay, las orejas! Desde pequeños ya opinan de nosotros. Nada más nacer ya están opinando de nosotros. De José, los hermanos le llamaban el soñador. Los madianitas lo veían y lo etiquetaron como un esclavo. La casa de Potifar lo tachó de inmoral. Pero si miramos al cielo y le preguntamos a la fuente: ¡tú, Dios, cómo lo ves! Yo lo veo como el gobernador de todo Egipto, porque no dependemos de la gente, dependemos de la fuente, de la opinión de Él. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Y Él dice: por nada estéis afanosos. Y continúa el texto diciendo: si no sean vuestras peticiones conocidas. No pensadas, conocidas. Ahora vamos a correr el velo del cielo. Es tan sencillo como esto: cuéntaselo a Dios. La solución es bueno los médicos, pero un Valium de estos, un Orfidal, un no sé qué, que está bien, la medicina está para algo, pero que no es ir al médico, que la solución es más sencilla. ¿Cuánta distancia hay de tus rodillas al suelo? Ponte de rodillas y cuéntaselo a Dios. Vacíate, no lo pienses, cuéntaselo a Él. Hay veces que uno dice: Marino, es que no sé orar, no sé qué decir. No digas palabra alguna, no, ¿qué estás diciendo? No digas nada. Derrama tu alma, llora, quebrántate en su presencia y ya está. Porque tus lágrimas tienen gramática, tienen fonética en el trono de Dios. Sí, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 15. Había una mujer que no dijo ni una sola palabra, solamente lloró y lloró, pero sus lágrimas tienen gramática, tienen fonética. Dios conoce el lenguaje de las lágrimas. Y Ana dijo: he derramado el alma en su presencia.
lágrimas hablen por ti. Derrama tu alma. Aleluya. El apóstol Pedro dice: echando, arrojando, vertiendo, volcando toda ansiedad sobre él. Pablo nos dice en el capítulo 4: por nada estéis afanosos. ¿Qué dijo Jesús? No os afanéis por el día de mañana. Hemos dicho que un exceso de pasado trae depresión, un exceso de futuro trae ansiedad. Dios te diseñó para el presente. Por eso dice: he aquí hago cosa nueva en presente. Dios te diseñó para el mañana es de Dios. El pasado es irreversible, ya ha pasado. Vive el presente y confía en Él. Aleluya. Vacíate en su presencia y cuéntaselo a Dios. Cuando yo me he vaciado, ¿qué hora es? Termino ya. Cuando yo ya me he vaciado, ¿qué sucede? Hay un vacío en mi ser. Y si yo no lo vuelvo a llenar con algo, se vuelve a llenar de lo mismo. Se vuelve a llenar otra vez de inseguridad, de temores, de ansiedad, de depresiones, de tristeza, de amargura. Por eso el primer consejo que da es: cuéntaselo a Dios. Y el segundo es: llena tu mente de Dios. Vacíate de lo terrenal y llénate de lo celestial. ¿Quieres ver lo que dice el texto? En esto sí que tenéis que pensar. Filipenses 4:8. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en esto tenéis que pensar. ¿Quieres que te lo traduzca? Llena tu mente de Dios. Llena tu mente de la palabra del Señor. El tiempo de dedicación a la palabra de Dios. Llénate de sus promesas. Llena tu mente de versículos. Memoriza la palabra. Llena tu mente de Dios. No podemos depender del culto de vez en cuando, de un día sí, de un día no, de la palabrica que traiga el pastor. ¡No! Ten tu tiempo devocional en tu casa con la Biblia. Ora, busca y lee, llena tu mente, cómete la Biblia. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás de vitaminas? ¿Cómo estás de vitaminas? ¿Quieres saber qué vitaminas necesitas? ¿Cómo estás de vitamina A? De Amós, de Abdías, de Apocalipsis, de Habacuc. Habacuc no, porque lleva H. De Corintios, vitamina C, Corintios, Colosenses, de Cantares, de Crónicas, vitamina D, del libro de Daniel, del libro de Deuteronomio, vitamina E, del libro de Ezequiel, del libro de Éxodo. ¿Cómo estás de vitamina? ¿Sabes? Me he saltado la B, Marino. ¿Sabéis por qué me he saltado la B? ¿Alguien lo sabe? Porque no hay libro inspirado que comience con la letra B. Pero sí que puedes llenarte de vitamina B. ¿Sabes cuáles? De las bendiciones que hay en Cristo Jesús. ¡Gloria al que vive! Llena tu mente de Dios. ¿Y sabes lo que dice estos vecinos que entienden? Que el 8% es lo que es real. O sea, de todo el porcentaje de lo que nos preocupa, el 8% es real. Y ahí es donde Dios actúa. En lo que no existe va a actuar Dios. No. En lo real. En ese 8% es donde Dios actúa. ¿Y cómo actúa? Con esto ya termino.
Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe? Decidlo fuerte, por favor. Cristo que me fortalece. Amén. Todo, escucha que el juego de palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿qué quiere decir? Todo. No, todo quiere decir que no excluye nada, lo incluye todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le preguntaba al Señor Marino, ¿con qué me fortalece? ¿Quieres saber con qué estás fortalecido y fortalecida? Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo, el poder conforme a la potencia de su gloria. El cielo está de tu parte, el aval de toda la potencia del poderoso está a tu favor. Gloria a su nombre. Todo el cielo está de tu parte, toda la potencia de su gloria. Por nada estéis afanosos. Acuérdate de esto, el 40% de lo que te preocupa, examínalo a la luz de la palabra, no es real. El 30% es a veces por preocupaciones del pasado. El pasado es irreversible, desarrolla una mentalidad selectiva. Olvidaos de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva ahora en el presente. Dios te ha diseñado para el presente. El 12% es por el que dirá de la gente. No dependes de la gente, dependes de la fuente. Y en ese 8% Dios actúa. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y con qué te fortalece? Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. El cielo está de tu parte. Cierra tus ojos, por favor. Dale gracias en esta tarde.